Se llevó a cabo una capacitación para empleadas municipales en lo que tiene que ver la lucha contra la violencia contra la mujer. Si nos puedes comentar un poquito en qué consistía esta actividad, bueno, y por qué se realiza hoy. Realizamos una capacitación, una de las tantas que vamos a realizar, ¿no es cierto?, en lo que queda del año y años que vienen, en este día tan importante como es la erradicación de la no violencia hacia la mujer. Hoy contamos con la presencia de María Emilia Rudas, una profesional que amablemente brindó una capacitación excelente a todas las empleadas municipales, más el acompañamiento de Evangelina, que fue la organizadora de esta capacitación tan importante, ¿no es cierto?, para nuestras mujeres, para el público en general, pero hoy comenzamos con empleadas municipales femeninas. Evangelina, bueno, esta es una actividad organizada desde la Subsecretaría de la Mujer y que es muy importante en lo que tiene que ver el cumplimiento de la ley Micaela, que obliga al Estado en sus diferentes estamentos a capacitar a sus agentes. Dando cumplimiento a una ley, sí, que se sancionó el año pasado, fines del año pasado. Así que nosotros desde el municipio promoviendo una capacitación, en primer lugar para que tengan conocimiento de cuáles son los derechos que nos asisten como mujeres, pero también para poder mejorar nuestras prácticas, ¿no es cierto?, al atender a otras mujeres, ¿no es cierto?, saber cómo hacerlo si nos enfrentamos a una situación de violencia de género respecto a una familiar o a una persona que viene al área donde trabajamos, que sepamos también cómo actuar, que como bien decía Rosana, María Emilia nos explicó puntillosamente cuáles son los procedimientos, así que todas las que participamos estamos en conocimiento de qué debemos hacer. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran muchas veces al atender a mujeres que son víctimas de violencia de género? Bueno, en nuestra comunidad contamos con una red de protección, ¿no es cierto?, donde estamos permanentemente comunicados, todos los que trabajamos sobre este y otros temas que tienen que ver con la vulneración de derechos. Sabemos que hay mucho por mejorar respecto a las instituciones que atienden y deben atender estas situaciones, pero vemos que por lo menos este hecho se está visibilizando, ¿sí?, que por lo menos si hay más denuncias es porque la gente sabe que esto no está bien y que debe acudir a los organismos competentes para poder ser atendidos. En cuanto a esta capacitación, ¿cuál fue el recibimiento que tuvo de parte de las mujeres, de las empleadas municipales asistentes? Buen día. En primer lugar, muchas gracias a Rosana, a Evangelina, por convocarme, por recibirme. La verdad que el recibimiento de las chicas fue muy bueno, hubo mucha interacción respecto de la temática, tratamos todo lo que tiene que ver con el género y la violencia desde el ámbito conceptual, desde saber, para poder detectar cuándo estamos ante actos u omisiones que generan violencia, como así también cuál es el procedimiento que debemos seguir a la hora de realizar las denuncias y cuáles son las obligaciones que tenemos como agentes del Estado frente al cumplimiento de lo que son los instrumentos de derechos humanos que suscribió la Argentina y que generan responsabilidad internacional por parte de cada uno de quienes formamos parte de la función pública. Realmente la interacción fantástica, muy orgullosa de formar parte del equipo con las chicas. Espero que podamos seguir realizando este tipo de capacitaciones también con otros profesionales del medio que hacen a todo lo que tiene que ver con la perspectiva nueva que tenemos que tener quienes ejercemos la función pública, quienes somos agentes, porque no tenemos que olvidarnos que el Estado somos todos, desde el primer estamento hasta el último, y eso también forma parte de la conciencia que tenemos que generar en nuestros propios agentes. ¿Cuál es la situación que hay en el país en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género? Y la situación es preocupante porque muchas veces, como charlábamos con las chicas, uno de los principales temas que se generó en la conversación y en la interacción con ellas es de esta cuestión de falta de respuesta por parte de los operadores jurídicos, policiales, y todo lo que hacemos la trama de la respuesta que tenemos que dar a la hora de resolver la cuestión y de acompañar a las víctimas en este tipo de cuestiones. Se habló mucho del tema de la salud, por ejemplo, también de la falta de respuesta en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, reproductiva, y se van generando situaciones en las que van planteando sus propios problemas en estos ámbitos, pero los operadores judiciales estamos muy preocupados
por este tipo de cuestiones. Por eso justamente la ley Micaela viene a reivindicar un poco y a tratar de sensibilizar a quienes tenemos este trabajo por hacer, una obligación y no como una discrecionalidad, es decir, los empleados públicos de cualquier estamento, sin distinción de niveles ni jerarquías, estamos obligados a realizar este tipo de capacitaciones. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, muchas veces lo primero que se piensa es el femicidio. Sin embargo, hay muchos otros tipos de violencias o microviolencias que también son cosas cotidianas. Sí, las modalidades de violencia, desde la laboral, desde la institucional. No nos olvidemos que, como les decía yo a ellas, muchas veces pensamos que la violencia está asociada solamente a lo que tiene que ver con los actos, con las lesiones, con los maltratos verbales, con los gritos, pero también tenemos que pensar que la violencia se genera a partir del incumplimiento o de la omisión de responsabilidades y de obligaciones. Dígase, un incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, toda vez que un papá o una mamá no paga la cuota alimentaria de un hijo, toda vez que no se nos reconocen los derechos, cuando alguien no reconoce un hijo, son todas cuestiones que generan violencia de género, porque van en contra de alguien y en desmedro de alguien. Por lo tanto, hoy vivimos muchas situaciones que enmarcan en la violencia y justamente para erradicarla debemos, y sancionarla obviamente, primero tenemos que detectarla. Y esa es una de las fundamentaciones a la hora de realizar este tipo de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.